Ya, buenos días. En esta clase vamos a vamos a concluir explicando el segundo tópico, pensando como economista, el método científico de la economía. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos estado estudiando la clase pasada, este tópico, el segundo tópico, pensando como economista, el método científico de la economía. Entonces, sobre lo que hemos dicho, eh, cabe señalar que nosotros hemos visto varios aspectos. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que, que cada profesión, que cada área del conocimiento tiene una terminología, ¿no? Entonces, por ejemplo, los matemáticos hablan de integrales, axiomas, vectores, los psicólogos hablan de autoestima, disonancia cognitiva, los, eh, los abogados hablan de códigos, jurisprudencia, legislación. Los economistas hablan de oferta, demanda, eh, elasticidad excedente del consumidor, costo de oportunidad, ventaja comparativa. Entonces, cada disciplina, cada área de conocimiento tiene su propio lenguaje, su propia terminología. Si ustedes escuchan a dos personas hablando de oferta, demanda, ventaja comparativa, costo de oportunidad, pérdida y recuperable la eficiencia, entonces dirían, son economistas o son profesionales en ciencias económicas. Nosotros decíamos la clase pasada que la economía nos conduce a pensar en términos de alternativas, ¿no? Evaluar el costo de las decisiones individuales y sociales, ¿no? Analizar y comprender cómo se relacionan ciertos eventos y temas, ¿no? Los economistas utilizamos ampliamente el método científico para explicar los fenómenos económicos. El economista actúa como científico y actúa como político. Como científico, el economista piensa analíticamente y objetivamente. Como decíamos la clase pasada, analítica significa descomponer el todo, desglosar el todo en sus partes y establecer las interrelaciones entre las diferentes partes. Objetividad implica describir y explicar los fenómenos tal y como son. El economista como científico lo que también hace es utilizar ampliamente, extensivamente, el método científico. Nosotros decíamos que el método científico es el desarrollo y contrastación desapasionada de teorías y modelos acerca de cómo funciona el mundo real. Entonces, ¿qué es la ciencia? Un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, obtenidos mediante la observación y el razonamiento, y de los que se deducen principios y leyes generales. El método científico, emplea módulos abstractos que nos ayudan a explicar cómo funciona el mundo real. En realidad, esto ya hemos visto, vamos a ir rápido en esto. También hemos dicho que el método científico es el desarrollo y contrastación de teorías, recolecta y analiza información para comprobar, refutar o verificar las teorías. Método científico, como decíamos antes, es la observación, teoría más observación. O como diría Mario Bunge, el conocimiento científico parte de los hechos y siempre regresa a ellos. Entonces, observación, observamos la realidad tal como es, sí, con objetividad. Observamos la realidad, los hechos, los datos tal y como son. Y una vez observada la realidad, el segundo paso es elaborar una teoría que describa y explique lo observado. Nuevamente volvemos a los datos, a la realidad, para recopilar datos y esta vez para comprobar, refutar las afirmaciones, las hipótesis de la teoría económica. Como vamos a ver, si lo que se dice, si lo que se dice desde el punto de vista teórico es corroborado por los datos, por los hechos, por la realidad, y por la evidencia empírica, entonces nosotros estamos en condiciones de formular principios y leyes generales.
Ahora, la realidad es compleja y como la realidad es compleja, los economistas realizamos supuestos que nos permiten simplificar el fenómeno objeto de estudio. Entonces, el rol de los supuestos es simplificar el análisis eh, que nos permitan comprender de manera más fácil, de manera más sencilla, el objeto de estudio. El arte del pensamiento científico es decidir qué supuestos hacer. ¿Qué supuestos hacer implica? Decíamos, la realidad es compleja, entonces los economistas utilizamos modelos. ¿Y qué es un modelo? Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Como la realidad es compleja, nosotros hacemos un modelo que es una representación simplificada de la realidad. Como decíamos antes, un modelo no captura la realidad en toda su complejidad. Lo que hace un modelo es capturar lo realmente importante, lo relevante para explicar, describir y explicar el fenómeno objeto de estudio. Entonces, por eso decíamos, el arte del pensamiento científico es decidir qué supuestos hacer de tal manera que nosotros capturemos la esencia de la relación causa-efecto entre los diferentes fenómenos estudiados. Los economistas hacen supuestos para responder a diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, el estilo de pensar de la economía implica el desarrollo de modelos abstractos a partir de teorías y análisis de modelos. Utilizamos dos metodologías, la metodología descriptiva y la metodología analítica, ¿no? Ahora, la economía como ciencia, ¿no? La economía como ciencia, según, según Mario Bunge, epistemólogo argentino, para que cualquier disciplina o área del conocimiento sea considerada ciencia, debe cumplir 10 características. La primera característica es, dice, el conocimiento científico parte de los hechos y siempre regresa a ellos. ¿No? Decíamos, ¿no? Observación, teoría, más observación. El conocimiento científico parte de la realidad, de los datos, de los hechos, y para comprobar, refutar la teoría, regresa a ellos. La segunda característica de la ciencia es que el conocimiento, los hechos, generan, producen nuevos hechos. La ciencia trasciende los hechos, llega a producir nuevos hechos. La tercera característica, la ciencia es analítica, ya hemos dicho, descompone, desglosa el todo en sus partes y establece el tipo de interrelaciones que existen entre las partes. 4. La ciencia es especializada. La ciencia tiene su propio lenguaje, su propia terminología. 5. La ciencia es clara y precisa, lo que implica formular los problemas, parte de las nociones, conceptos claros, define sus conceptos, crea lenguajes artificiales. Después de construir un marco teórico analítico que permita describir y explicar el fenómeno estudiado a partir de conceptos, teorías y modelos, la ciencia lo que hace es medir y registrar los fenómenos. Toda pregunta de investigación científica, decíamos la clase pasada, siempre hace alusión, referencia a una relación de causa-efecto, ¿no? Una relación de causa-efecto donde la variable X afecta, impacta de determinada manera a la variable Y. Entonces, lo que hacemos nosotros es medir, cuantificar el grado de impacto de la variable X independiente sobre la variable dependiente. Entonces, la ciencia es clara y precisa, tiene su propia terminología, sus conceptos, teorías y modelos. Lo que al final la ciencia hace es procurar medir y registrar tales fenómenos. La sexta característica
El conocimiento científico se puede comunicar y verificar a través de libros, revistas. La séptima característica, la investigación científica sigue un método, el método científico, y es sistemática. La octava característica dice, los conocimientos científicos son generales, ¿no? Es decir, generales, válidos en cualquier lugar y espacio. Entonces, la máxima aspiración de todo científico es realizar, formular principios y leyes generales, válidas en cualquier lugar y espacio. Les decía, por ejemplo, la clase pasada, que John Maynard Keynes, economista británico, tiene un libro que se llama Teoría General de la Producción, del Empleo, del Dinero y del Tipo de Interés. Y a Keynes le gustaba que su libro sea conocido como la teoría general. Es decir, como la teoría general, digamos, un libro en el que estaba describiendo el funcionamiento general del sistema capitalista. La novena característica dice, la ciencia trata de establecer leyes y aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, la economía, después de observar, elaborar una teoría, formula, por ejemplo, la ley de la demanda, la ley de la oferta, ¿no? La ley de la demanda, por ejemplo, dice que la ceteris paribus, que manteniendo constante todo lo demás, precios bajos implican mayores cantidades demandadas, ¿no? Entonces, ley válida en cualquier lugar y espacio. La décima característica, la ciencia tiene que ser explicativa, ¿no? Intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Como decíamos, la máxima aspiración de todo científico es formular principios y leyes generales, válidas en cualquier lugar y espacio. La economía como ciencia, se caracteriza, la economía como ciencia se caracteriza por eh, las dos características sobresalientes de la economía como ciencia son la objetividad y la aplicación del método científico. Entonces, dos características sobresalen de la economía como ciencia. Uno, la objetividad. Dos, la aplicación del método científico. ¿Ya? Objetividad, decíamos, los economistas describen y explican los fenómenos tal y como son, sin que intervengan sus gustos y preferencias. Entonces, el primer requisito para ser científico, para ser científica, es la objetividad. La segunda característica sobresaliente de la economía como ciencia es la aplicación del método científico. Método científico, decíamos, es desarrollo y contrastación desapasionada de teorías y modelos sobre la manera como funciona el mundo real. Método científico, también decíamos también observación, teoría, más observación. O como diría Mario Bunge, el conocimiento científico parte de los hechos y siempre regresa a ellos. Entonces, las dos características de la economía como ciencia son, uno, la objetividad, dos, la aplicación del método científico. Entonces, las dos características de la economía son la objetividad y la aplicación del método científico. Objetividad ya decíamos, entonces nos dejo un momento con esto. Objetividad es describir y explicar los fenómenos tal y como son. Aplicación del método científico. El método científico tiene 4 pasos. Entonces les dejo un par de minutos con esto.
Ya, entonces continuamos. Acá les decía, yo les dejé un poco con unos minutos con los pasos del método científico. Los pasos del método científico son 4, ¿no? El primer paso es observación, compilación, clasificación y ordenación de los datos, en este caso de la variable dependiente e independiente sobre el objeto de estudio. Una vez observada la realidad tal como es, el siguiente paso es formular una teoría, en este caso una teoría económica, que describa y explique el fenómeno estudiado, ¿no? Entonces, hay que encontrar una descripción y explicación en el ámbito de la teoría económica, donde expliquemos la relación causa-efecto entre los fenómenos observados. Por ejemplo, si sube el precio, ¿de qué depende, por ejemplo, la cantidad demandada? ¿No? Por ejemplo, la cantidad demandada depende, como vamos a ver después, depende del precio, del ingreso, de los gustos, preferencias, de las expectativas, del número de compradores. Entonces, esos son los determinantes de la demanda. ¿Sí? Las variables que explican, las variables independientes, se llaman variables explicativas, las variables que explican, en este caso, la variación de la cantidad demandada. El tercer paso es recopilación de datos. Recopilamos datos para contrastar, verificar o refutar las afirmaciones o las hipótesis de la teoría económica. El cuarto paso, si lo que se afirma desde el punto de vista teórico es respaldado, corroborado por los datos, el cuarto paso consiste en formular principios y leyes generales que fijan esos fenómenos, las cuales permitirán realizar la predicción de los fenómenos. Entonces, formulación de principios y leyes generales, válidas, como decíamos, en cualquier lugar y espacio. Continuamos entonces. Esto ya dijimos, la ciencia, ¿por qué la pregunta de esta unidad es ¿por qué la economía es ciencia? Hemos dicho, la economía es ciencia, alternativa A, muy rápidamente, porque lo hemos visto, porque es analítica, objetiva y aplica el método científico. La respuesta B es ¿por qué la economía es ciencia? Porque la economía tiene un método, se llama método científico. La economía tiene un objeto de estudio, que es el problema de la escasez, y la economía formula principios y leyes generales, como la ley de la demanda, la ley de la oferta. Entonces, como la economía cumple con estos 3 requisitos, tiene un método científico, tiene un objeto de estudio, el problema de la escasez, y la economía formula principios y leyes generales, como la ley de la demanda, la ley de la oferta, que lo que hacen es describir y explicar el comportamiento de las familias, ley de la demanda, en sus decisiones de compra, y la ley de la oferta que describe y explica, y después es respaldada con datos, el comportamiento de las empresas. Entonces, como la economía cumple con estos 3 requisitos, por tanto la economía es ciencia, ¿no? También decir que las ciencias pueden ser de 2 tipos, empíricas o formales. Las empíricas a su vez se dividen entre ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Las ciencias de la naturaleza estudian a la naturaleza. Las ciencias sociales estudian al hombre en su entorno. Y la economía es una ciencia social, al igual que la sociología, la antropología. La economía es una ciencia social e histórica, ¿no? Decíamos, ¿qué tipo de ciencia es la economía? Pues decíamos, existen 2 tipos de ciencias naturales que estudian la naturaleza y sus leyes, y las ciencias sociales estudian al hombre en su ambiente social. La economía es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia es la economía? La economía es una ciencia social, es decir, estudia al hombre en su entorno social. La economía es una ciencia histórica porque estudia al hombre en su entorno social a través del tiempo. Entonces, hay otras ciencias sociales, como les decía, como la antropología, la historia, la ciencia política y la psicología. Ahora, decíamos nosotros, la realidad es compleja, y como la realidad es compleja, los economistas utilizamos modelos. ¿Qué es un modelo? Una representación simplificada de la realidad. Un modelo, decíamos, no captura la realidad en toda su complejidad,
lo que captura es lo relevante, lo realmente importante, de tal manera que sí describa y explique adecuadamente el objeto de estudio. Por ejemplo, un mapa a escala real no sería útil. Un mapa es útil en la medida, aunque no es a escala real, es muchísimo a una escala menor, pero un mapa es útil en la medida en que nos permite llegar de un lugar a otro. Los economistas empleamos modelos para simplificar y mejorar nuestra comprensión, nuestro entendimiento del mundo real. Dos de los modelos más sencillos de la economía son el modelo del flujo circular de la renta y el modelo de la frontera de posibilidades de producción. El modelo del flujo circular de la renta es un modelo desarrollado por el economista francés Francois Quesnay. Y Francois Quesnay en realidad no es, a ver, acá le explico qué es un modelo. Entonces, un modelo explica la realidad en forma esquemática y aproximada. Un modelo matemático está conformado por ecuaciones de definición, ecuaciones de comportamiento y ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de definición establecen, por ejemplo, una identidad. Por ejemplo, que el beneficio es idénticamente igual, como vamos a ver, a la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Es una definición. El beneficio es idénticamente igual a la diferencia entre entre los ingresos totales y los costos totales. Todo modelo también tiene ecuación de comportamiento. Por ejemplo, las ecuaciones de demanda, como vamos a ver después, y la ecuación de oferta son ecuaciones de comportamiento. Describen y explican, la ecuación de la demanda, describe y explica cómo se comportan las familias en sus decisiones de compra. Como vamos a ver, la ecuación de la demanda que describe cómo se comportan las familias en sus decisiones de compra, depende del precio, depende del ingreso. Entonces, las ecuaciones de comportamiento son funciones que relacionan variables económicas determinando funciones, un dominio, por ejemplo, la oferta y la demanda, ¿no? Se visten funciones lineales y cuadráticas. Todo modelo económico, todo modelo matemático también está conformado por condiciones de equilibrio. Por ejemplo, decimos, el mercado, la economía está en equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda. Entonces, modelo, representación simplificada de la realidad. Modelo explica la realidad de forma esquemática y aproximada. Y todo modelo tiene tres tipos de ecuaciones. Ecuaciones de definición, de comportamiento y condiciones de equilibrio. Un modelo económico matemático se utiliza para el análisis y comprensión de los fenómenos económicos. Entonces, un modelo es una representación simplificada de la realidad, expresada a través de ecuaciones de identidad, de definición y condiciones de equilibrio. Les decía ante la clase pasada que la economía es la única ciencia social en la que se otorga premios Nobel. ¿Por qué? Porque los economistas utilizamos matemática y física para modelar el comportamiento de la sociedad. Modelamos a través de ecuaciones de comportamiento, por ejemplo, cómo se comportan las familias en sus decisiones de consumo, cómo se comportan las empresas en sus decisiones de producción, qué producir, cuánto producir y a qué precio vender lo producido. Les decía, dos de los modelos más sencillos de la economía son el modelo del flujo circular de la renta y el modelo de la frontera de posibilidades de producción. El modelo del flujo circular de la renta, como les decía, es una forma sencilla para visualizar las transacciones económicas que ocurren entre las familias y las empresas. El modelo del flujo circular de la renta es el primer modelo económico. Y este modelo fue desarrollado, como les decía, por el economista francés Francois Quesnay. Y Quesnay, Quesnay no era economista, era médico. Y para desarrollar este modelo se inspiró
en la manera como circula la sangre en el cuerpo. Entonces, modelo circular, una forma sencilla que muestra las transacciones de compra y venta entre las familias y las empresas. Decíamos nosotros, las familias compran bienes y servicios. Las familias representan la demanda. Las empresas producen bienes y servicios. ¿Que las venden a quiénes? A las familias. Entonces, el modelo del flujo circular de la renta lo que muestra es esquemáticamente, visualmente, estas transacciones de compra y venta entre las familias y las empresas. Acá nosotros tenemos el diagrama del flujo circular de la renta. Ahora, ¿cómo interactúan las empresas y las familias? Las empresas y las familias interactúan, acá están los dos agentes económicos, empresas y familias, interactúan en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores productivos, ¿no? Las empresas producen bienes y servicios que las venden a quiénes? A las familias. Entonces, decía, flujo circular de la renta. Entonces, en el cuerpo circula sangre, en el cuerpo circula bienes y servicios, flujo monetario y real. Entonces, las empresas producen bienes y servicios, que las venden a quiénes? A las familias. Y las familias, a cambio, ¿qué es lo que dan? Dinero. Entonces, cuando una familia compra algún bien o servicio, incurre en un gasto. Es un gasto para las familias, pero es un ingreso para las empresas. Acá nosotros, las flechas rojas están mostrando el flujo real, ¿no? Entonces, venta de bienes y servicios. Las empresas venden a las familias, están entregando bienes y servicios y a cambio las empresas reciben de las familias dinero, recursos. Entonces, cuando una familia compra algún bien o servicio, está incurriendo en un gasto. Pero ese gasto para la familia, pero eso mismo es un ingreso para la empresa. Por eso ustedes en las cuentas de contabilidad saben que todo gasto es también un ingreso. Por eso en las cuentas el haber debe ser igual al haber. Las familias y las empresas también interactúan en el mercado de factores productivos. ¿Quiénes son los dueños de los factores productivos? Las familias. Las familias son dueñas del capital y del trabajo. Las familias, por ejemplo, como van a ver en la tarea, las familias venden, por ejemplo, su fuerza de trabajo. ¿A cambio de qué cosa? De sueldos y salarios. Ahora, ¿para qué compran factores productivos, tierra, trabajo y capital las empresas? Para producir. Ahora, ¿qué reciben las familias a cambio de vender su fuerza de trabajo? Sueldos y salarios, por ejemplo. Rentas y beneficios. Entonces, modelo del flujo circular de la renta. En la economía circulan bienes y servicios. Flujo real. Circula dinero. Entonces, flujo circular de las rentas. ¿Cómo circulan bienes y servicios? ¿Cómo circula dinero en la economía? Es lo mismo, ¿no? Entonces, en el mercado de bienes y servicios, las empresas venden y las familias compran bienes y servicios. En el mercado de factores productivos, las familias venden su trabajo, alquilan sus factores y a cambio reciben. Entonces, en el mercado de factores productivos, los consumidores venden, las empresas compran. Entonces, el modelo del flujo circular de renta. Entonces, las flechas color rosado están mostrando la circulación del dinero. Y las flechas de color verde están mostrando cómo circulan bienes y servicios, flujo real en la economía, entre las familias y las empresas. Cuando compran bienes y servicios. Cuando compran y venden, entre familias y empresas, bienes y servicios en el mercado de servicios, y cuando compran y venden factores productivos. Entonces, esta es una imagen del libro, les decía, el que desarrolló el modelo del flujo circular de la renta fue Quesnay. Esto es una portada de una página del libro. El libro de Quesnay se llama Le Table Économique, el cuadro económico.
Y lo que Quesnay mostró era cómo circulaba la riqueza entre las diferentes clases sociales, ¿no? Entonces, cómo circulaba la riqueza entre las diferentes sociales, las diferentes clases sociales. Es un modelo de la estructura productiva de la economía mexicana, y en este caso dividimos la economía mexicana en 40 sectores. Lo que muestran es un grafo. Este grafo muestra las interrelaciones de compra y venta entre entre los 40 sectores de la economía mexicana. ¿Ya? Los cuadros de color azul son sectores primarios, ¿no? Agricultura, ganadería y pesca. Los cuadros de color rojo son los sectores, color anaranjado, son industria manufacturera. Entonces, lo que vemos es con este grafo, en matemáticas se llama esto teoría de grafos. La teoría de grafos tiene nodos y está mostrando los arcos y flechas. Está mostrando las relaciones de interdependencia, de compra y venta entre los diferentes sectores de la economía mexicana. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo mismo, pero acá lo que vemos, por ejemplo, es que un sector que arrastra, fíjense, uno de los sectores que está más conectada con otros sectores, por ejemplo, es el sector 5. El sector 5 es industria de alimentación y bebida. Fíjense, cuando crece el sector de industria, alimentación y bebida, el sector 5 arrastra a muchos sectores. Entonces, una economía tiene que tener un sector que esté fuertemente conectada con otros sectores, como por ejemplo la industria de alimentación y bebida. Como está conectada, cuando el sector de la industria de alimentación crece, va a arrastrar a todos los otros sectores con los que está conectada. Otro sector en la economía mexicana que está fuertemente interconectada a través de compras y ventas de bienes y servicios es el sector de electrónica. ¿Ya? Entonces, ya hemos dicho esto, las familias flujo circular muestran las interrelaciones de compra y venta de bienes y servicios y compra y venta de factores productivos. El segundo modelo es el modelo de la frontera de posibilidades de producción, y es un gráfico que muestra las varias combinaciones de la producción. La frontera. La frontera la frontera de posibilidades de producción lo que muestra es las combinaciones con lo que tiene de capital de trabajo, cuánto puede producir. Por ejemplo, acá tenemos una economía que produce dos bienes, computadoras y automóviles. Si esta economía dedicaría todo lo que tiene en factores productivos, trabajo, capital y tecnología, en fabricar computadoras, la máxima cantidad de computadoras que podría fabricar son 3.000 computadoras. Si esta economía dedica todos sus factores productivos, tierra, trabajo, capital y tecnología en fabricar automóviles, fabricaría 1.000 automóviles. ¿Ya? Entonces, esta curva color rojo es la frontera de posibilidades de producción. Todo, todo lo que la economía puede producir de automóviles y computadoras con lo que tiene en factores productivos, tierra, trabajo, capital y tecnología. Y acá vamos a tener tenemos acá el punto A, por ejemplo, en el punto A se está produciendo, están fabricando 700 automóviles y 2.000 computadoras. En el punto B se están fabricando 1.000 computadoras y 300 automóviles. Y el punto D, ahora, vamos haciendo la siguiente pregunta, ¿ya? Tenemos tres asignaciones, A, B y D, y C también. Ya en el punto C están esto. Y ahora la pregunta es, nos vamos a preguntar cada uno de los puntos de la frontera de posibilidades de producción, si son, uno, nos vamos a preguntar si son factibles, dos, si son eficientes. Factible, una asignación es eficiente cuando
estamos sacando el máximo provecho de los recursos. Ya, por ejemplo, B. A ver, ¿B es factible? Sí, B es factible porque con todo el capital y trabajo que tenemos, sí podemos fabricar 300 automóviles y 1000 computadoras. Y de hecho, podríamos todavía aumentar la cantidad fabricada de automóviles. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la frontera. Todavía podemos aumentar la cantidad de computadoras fabricadas. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la frontera. Entonces, el punto B es factible, pero no es eficiente. ¿Es factible? No es factible. ¿Nos alcanza para producir B? No solamente nos alcanza, nos sobra. Todavía podemos aumentar la cantidad producida de automóviles en esta cantidad hasta llegar a la frontera. Todavía podemos aumentar la cantidad de computadoras hasta donde, hasta llegar a la frontera. Entonces, B es factible, pero no es eficiente. No estamos sacando el máximo provecho de los recursos. Muy bien. El punto D, ¿es factible? No, no es factible. Con todo el capital trabajo del que disponemos y de la tecnología, no podemos, quisiéramos, pero no podemos. No nos alcanza nuestro capital, tampoco nuestra tecnología. Ahora, el punto A. ¿El punto A es factible? Sí, es factible. Justamente nos da el capital, nos alcanza el capital, el trabajo y la tecnología disponible. Además, el punto A, además de ser factible, es eficiente. En el punto A y en el punto C estamos sacando el máximo provecho de los recursos. Los A y C son factibles. Nos alcanza, es decir, que nos alcanza el trabajo, capital y la tecnología disponible para producir esa combinación de automóviles y de computadoras. Además, son eficientes, porque tanto en el punto A como en el punto C estamos sacando el máximo provecho de los recursos. ¿Ya? Entonces, acá es lo mismo. Ahora, pregunta de examen sería, ¿qué conceptos y qué principios están ilustrados en la frontera de posibilidades de producción? A ver, ¿cuáles son los conceptos que están presentes en la frontera? Uno, escasez. Escasez. Los recursos son escasos, son limitados. Como los recursos son escasos, hay que nosotros asignar eficientemente su control. Escasez. Segundo concepto presente en la frontera de producción, eficiencia. Eficiencia significa sacar el máximo provecho de los recursos sin desperdiciar. Otro concepto que está presente en la frontera es la disyuntiva. Claro, si van a fabricar más automóviles, implica fabricar menos computadoras. Si van a fabricar más computadoras, implica menos automóviles. Primer principio de la economía. Las personas enfrentan disyuntivas. Más computadoras implica menos automóviles y viceversa. Disyuntiva. Otro concepto, el cuarto concepto que está presente en la frontera es el concepto de costo de oportunidad, ¿no? Aquello a lo que hay que renunciar para conseguir algo. Lo que decíamos, ¿no? Si quieres celeste, que te cueste. El quinto concepto presente en la frontera de distribución es el concepto de crecimiento económico. Pues, 5 conceptos. Entonces, la pregunta sería, mencione y explique los conceptos ilustrados en la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué conceptos? Pues escasez, eficiencia, disyuntiva, costo de oportunidad, crecimiento económico. Ya han mencionado, tienen que explicar. Escasez significa que los recursos son escasos, son limitados. Eficiencia significa sacar el máximo provecho de los recursos. ¿Qué concepto? También disyuntiva. También, ¿qué principios? Están presentes los primeros 4 principios. Primer principio, las personas enfrentan disyuntivas. Claro, si van a fabricar más automóviles, implica menos computadoras y viceversa. Aquí tenemos gráficamente la frontera. Fíjense,
La curva color guinda está mostrando que fabricamos la misma cantidad de automóviles, pero fabricamos más computadoras. Eso es consecuencia de la tecnología. De la tecnología. Ya, la economía se divide en dos, en microeconomía y macroeconomía, ya lo hemos dicho antes. La microeconomía se centra en las partes individuales, en el estudio del comportamiento de las decisiones individuales de los agentes, familias y empresas. Macroeconomía, entonces, la macroeconomía estudia, observa el funcionamiento global total agregado de la economía común, todo. ¿Ya? Los economistas se desempeñan, cumplen dos roles, como científicos y como políticos. Cuando están tratando, a ver, el economista como científico hace tres cosas. Uno, describe. Dos, explica y predice. Los economistas como científicos hacen tres cosas. Describen, explican y predicen. Describen y explican cómo, utilizando la teoría económica, la teoría macroeconómica y microeconómica. Dos, la teoría microeconómica, describimos, explicamos el comportamiento de las familias y de las empresas, agentes económicos individuales. A través de la teoría macroeconómica describimos y explicamos el funcionamiento global de la economía. Entonces, los economistas, primero, describimos y explicamos. ¿Cómo? Utilizando la teoría económica. Tres, predecimos. Predecimos utilizando la estadística, la econometría, la macroeconometría y la microeconometría. Entonces, predecimos, es decir, qué va a ocurrir en el futuro con la evolución de las variables micro y macroeconómicas. Los economistas también desempeñan el rol como políticos y como políticos buscan, tratan de mejorar el funcionamiento de la economía, buscan maximizar el bienestar social. Entonces, los economistas como científicos realizan afirmaciones positivas, es decir, describen y explican los fenómenos económicos tal y como son, es decir, con objetividad. Entonces, la economía tiene dos ámbitos, el ámbito positivo y el ámbito normativo. Entonces, los economistas como científicos realizan afirmaciones positivas. Son afirmaciones que describen y explican el mundo tal y como es. Es decir, con objetividad. Los economistas como políticos realizan afirmaciones normativas, como deberían ser. Por ejemplo, dice, ¿no? Los estudiantes deberían estudiar. Las personas deberían utilizar barbijo. ¿Ya? Ya. Entonces, con eso terminaríamos este tópico de pensando como economista, pensando como economista el método científico de la economía. Y a manera de concluir el tema, yo les pediría y les invitaría a responder. Entonces, nosotros empezamos la unidad haciendo el proceso metacognitivo. Entonces hemos empezado nosotros la unidad haciendo el proceso metacognitivo utilizando la matriz SQA, ¿no? Entonces pusimos el tema y después, acto seguido, al principio, yo les pedí que completasen respondan la primera y la segunda pregunta del qué sé, qué quiero aprender. Ahora que hemos terminado de estudiar este tópico, les voy a pedir que completen la tercera columna. Es decir, ¿qué aprendí? Entonces, en esta columna, ustedes van a escribir lo que ustedes hayan aprendido en ese tópico. Entonces, con eso estaríamos
terminando esta unidad, ¿ya? Y para lo cual entonces les invito entonces a completar la tercera columna del que aprendí de la matriz SQA. Entonces, para resumir, a manera de concluir esta unidad, quisiera resaltar los principales aspectos de este tópico. Entonces, a fin de tratar los temas con objetividad, los economistas emplean el método científico. ¿Qué es el método científico? Pues hay varias definiciones. El método científico dice observación, teoría más observación. Método científico, desarrollo y contrastación desapasionada, es decir, con objetividad de teorías y modelos sobre cómo funciona el mundo real. Método científico, como diría Mario Bunge, conocimiento científico. El conocimiento científico parte de los hechos, de los datos de la realidad y siempre regresa a ellos. O sea, ¿no? Observación, teoría, más observación. La investigación científica, nosotros empezamos observando la realidad, los datos, tal y como son, ¿sí? Tal y como son, ¿sí? Con objetividad. Segundo paso, elaboramos una teoría. ¿Cuál va a ser la función de la teoría? Describir y explicar el objeto de estudio. Tercer paso, más observación. Nosotros recopilamos datos, utilizamos el ejemplo, ¿se acuerdan? El ejemplo de que ustedes, la mitad del curso iba a observar a las familias que compran y la otra mitad las familias que observan a las empresas. Entonces, elaboramos una teoría, decíamos teoría de la demanda, teoría de la oferta, más observación, vamos a volver a la realidad, a los datos, para recopilar datos, decíamos, de precios y cantidades demandadas y ofertadas. Si lo que se dice desde el punto de vista teórico, la afirmación, la hipótesis de la teoría económica, es corroborada, respaldada por los datos, por la evidencia empírica, nosotros ahora estamos en condiciones de hacer el cuarto paso, formular principios y leyes generales, como la ley de la demanda, la ley de la oferta. Pues la ley de la demanda, ¿qué va a decir? Ceteris paribus, manteniendo constante todo lo demás, menores precios implican mayores cantidades demandadas. Ley de la demanda, ceteris paribus, manteniendo constante todo lo demás, menores precios implican mayores cantidades demandadas. Lo mismo para la ley de la oferta. Ya hemos dicho que el método científico tiene 4 pasos. Observación, observación de la realidad de los datos, elaboración de una teoría, verificación, contrastación, refutación de la teoría y cuarto paso, formular principios y leyes generales, válidas en cualquier lugar y espacio. También podemos decir las 10 características que según Mario Bunge tiene que cumplir cualquier disciplina, cualquier área del conocimiento para ser considerada ciencia. La gran pregunta era, ¿por qué la economía es ciencia? Ustedes ya saben, la economía es ciencia. A, respuesta A, la alternativa A, porque es analítica, objetiva y aplica el método científico. Explica, analítica, descomponer el todo en sus partes y establecer qué tipo de interrelaciones existen. Objetiva, describe y explica los hechos, los fenómenos económicos tal y como son, objetividad. 3, aplica el método científico. ¿Por qué la economía también es ciencia? Porque cumple 3 requisitos. La economía tiene un método científico. La economía tiene un objeto, su objeto de estudio es el problema de escasez. Y la economía, tercer requisito, formula principios y leyes generales, como la ley de la demanda, la ley de la oferta. Por tanto, como la economía cumple con esos 3 requisitos, respuesta B, la economía también es ciencia. ¿Ya? Entonces, el campo de la economía se divide en 2, decíamos, en microeconomía y macroeconomía. Microeconomía, el estudio, ya hemos dicho varias veces, estudio de las decisiones individuales de las familias y de las empresas. Eso incluye los primeros 4 principios que hemos estudiado. ¿Cómo toman decisiones las personas? Los primeros 4 principios. Los últimos principios, 8, 9 y 10.
cómo funciona la economía en su conjunto. Es macroeconomía, estudio de las variables y agregados macroeconómicos como la producción, el empleo, la inflación, las exportaciones y el crecimiento económico de los países, ¿no? Eh, los economistas cumplen dos funciones. Actúan como científicos y como políticos. Vean ustedes la tarea. Los economistas como científicos hacen tres cosas, decíamos. Describen, explican y predicen los fenómenos tal y como son. Otra manera de decir, la economía tiene dos ámbitos. El ámbito positivo o científico y el ámbito normativo o político. Los economistas actúan como científicos cuando realizan afirmaciones positivas. Y las afirmaciones positivas pueden ser de tres tipos. Pueden ser afirmaciones descriptivas, analíticas o predictivas. Los economistas como científicos describen, explican cómo, utilizando la teoría económica, la teoría macroeconómica y la teoría microeconómica. Y cómo predicen, utilizando la estadística, la econometría, la microeconometría, la macroeconometría y la evaluación cuantitativa de políticas públicas. Ahora, los economistas como políticos buscan mejorar el funcionamiento de la economía, maximizar el bienestar social. Maximizar el bienestar social. Maximizar el bienestar social. ¿Y cómo se llama este ámbito? El ámbito científico, entonces, el ámbito científico de la economía se llama teoría económica. El segundo ámbito de la economía, normativo o político, donde existen juicios de valor, decimos si las cosas están bien o están mal, decimos las cosas están bien o mal en la perspectiva con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la economía, con el objetivo de maximizar el bienestar social. Entonces, en el segundo ámbito, normativo o político, hay afirmaciones y ese ámbito se llama ámbito normativo o de la política económica. Los economistas como políticos, en el ámbito de la política económica, realizan afirmaciones normativas, como deberían ser. Los estudiantes deberían estudiar. Hoy en día, por el tema de la pandemia COVID-19, las personas deberían utilizar barbijos, ¿no? Ya. Los economistas podrían hacer propuestas conflictivas debido a sus diferentes puntos de vista, ¿no? Porque hay juicios. Entonces, eso sería todo lo que hemos estudiado en este tópico. Entonces, la gran pregunta es eso, ¿no? La gran pregunta es, ¿por qué la economía es ciencia? Otro gran tópico que hemos estudiado cuáles son las características sobresalientes de la economía como ciencia. Las dos características sobresalientes de la economía como ciencia son, decíamos, la objetividad y la aplicación del método científico. Y ustedes saben que el método científico tiene 4 pasos. Que la economía se divide en dos, macro y microeconomía, ¿no? Que los economistas actúan como científicos, ¿cuándo? Cuando describen, explican, utilizando la teoría económica, los fenómenos económicos tal y como son, con objetividad, y predicen utilizando la estadística, la microeconometría, macroeconometría, predicen, ¿no? Y como políticos, como científicos, hacen afirmaciones descriptivas, explicativas y predictivas. Vean la práctica. En la práctica hay varios ejemplos donde ustedes tienen que, en un ejercicio, por ejemplo, tienen que identificar, hay afirmaciones y ustedes tienen que identificar qué tipo de afirmación es, normativa o política. Y si es una afirmación positiva, puede ser descriptiva, puede estar describiendo, explicando o prediciendo. Los economistas como políticos buscan mejorar el funcionamiento de la economía, maximizar el bienestar social, por eso dicen cómo deberían ser, cómo deben ser. Entonces, una afirmación normativa incluye la palabra debe, normativa. ¿Ya? Con eso concluiríamos este tópico de pensando la economía en su
Entonces, lo que hemos estudiado en estas clases es pensando la economía, pensando como economista el método científico de la economía.